Bienvenido, Nicolás. Chicos, les presento al guionista de la interna, al creador de la interna, y pues como vieron, además ejecuta algunas de las voces que escuchamos en ese primer capítulo. Le doy la bienvenida también a Nicolás Amper, que también es parte de las personas que trabajaron en esta magnánima radionovela. Qué pena ser tan lagarta, pero es que de verdad esto para mí fue muy importante y me alegra muchísimo que estén con ustedes hoy acá. Y pues nada, bienvenido, Nico. Toca abrir el micrófono. Profe, tiene el micrófono apagado. Ese es Hola mi alias. Nikito, hola Nikito. Ese es mi segundo nombre, profe, tiene el micrófono apagado. Ya, listo, ya. Hola, qué alegría ¿Qué verte. más, hombre? Hace 6 meses no te veía. Sí, hola, Nico. ¿Cómo estás? Digo, Claudia, ¿qué ha habido? Bien. Bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo voy a hacer la primera pregunta y espero que nuestra audiencia tenga muchas más que hacer. Y la primera concreta es cómo se da el paso para hacer algo tan arriesgado en un escenario en el que uno supone que a la salida de ese primer capítulo suenan no sé cuántos teléfonos para decir, detengan eso, saquen esa gente, ¿qué están haciendo? Digamos, creo que para Colombia es todo un asunto lo del fútbol, ¿no? Meterse con ese ícono nacional y con todo lo que significa y ha significado en nuestra vida, no parece tan sencillo. Quisiera que nos cuenten un poco cómo fue posible. Pues En primero que ese tono, todo, además. tenemos una ventaja con Nico y es que esa llamada se la hacen a Casale, entonces Claro. nosotros no tenemos responsabilidad de nada. Entonces así lo llamaron un par de veces, sí, en algunos capítulos lo llamaron, pero Nico y yo pasábamos por debajo. El pararrayos es Casale, entonces por eso es una ventaja no ser el director, porque no nos llaman y nos dicen nada, por lo menos los de arriba. Nos mandan mensajes, sí nos mandan mensajes, pero pues las cosas tienen que salir. Entonces, pues ese tipo de parodia no puede ser rosa. Entonces, a veces Toño nos decía, oiga, me llamaron, jaja, pero pues, ¿qué hacemos? Pues hay que hacer las cosas. Por ejemplo, últimamente con el ya ex presidente de la DIMAYOR, el doctor Luis Carlos Vélez, le decíamos, Luis Carlos No, Vélez, hombre, tranquilo. Luis ¿qué? Vélez, Vélez, es que estamos tan cerca. El doctor Vélez de la DIMAYOR le decíamos el doctor alias Caretorta, por ejemplo. Y alguna vez a él le Pero dijeron, porque es un oiga, apodo real, un ¿no? apodo real, o Es que sea, no es un apodo que nosotros nos inventamos. A él le dicen caretorta en el curubito dirigencial, así como a Ramón Yesurún le dicen litro y medio. O sea, es que no es correcto. invento nuestro. No, y bueno, qué bueno que diga Nico eso, porque todo lo de la interna nace de una noticia, de algo real. No es que, ay, nos sentamos, ay, ¿qué nos inventamos hoy de, ay, cómo hacemos este mundo imaginario? No, nada es imaginario. Es simplemente registrar lo que pasa de otra forma, pero todo pasa. Y Y no cuesta tanto trabajo porque, perdón, Nico, no cuesta tanto trabajo porque todo lo que pasa en el fútbol casi que ni hay que exagerarlo, porque esas charlas, eso que se reúnen en las acacias, eso que se hartan de trago, eso es ciertísimo, o sea, nada de eso es mentira. Entonces, casi que, si bien es ficción, por supuesto, pero la realidad le da a uno unos elementos pues que en realidad la ficción es básicamente la creación de los libretos, de los diálogos, porque aunque es un mundo real, parece completamente ficcionado el mundo de la dirigencia del fútbol. sí, correcto. Hay mucho tema oculto, digamos, que suene la banda sonora del Padrino. Tiene mucho que ver con toda esta historia patria, pues, del vínculo del narcotráfico con, con el fútbol en Colombia, y es algo que todo el mundo sabe, pero de lo que nadie habla en voz alta, se habla por ahí en los corredores, o qué sé yo, cuando la gente está borracha. Y digamos que mucho del ambiente y del diseño de los personajes, en todo lo exagerados que están, sé que tienen ingredientes reales, pero es muy interesante cómo los construyen y los potencian. Y quisiera preguntar eso, como a partir de qué elementos agarran de cada personaje para construir esto, del personaje real, para construir estos que habitan esta radionovela. Pero primero para lo del tema de las canciones, lo del Padrino, lo de la canción de House of Cards, nosotros tenemos un reto muy grande en la radio y es ubicar al oyente en el menor tiempo posible en un contexto determinado. Entonces tienes que agarrar un montón de elementos
para ubicarlo lo más rápido que puedas en un contexto y que ya la persona entienda en qué contexto está y así desarrollar la historia. Entonces, el elemento de la canción del Padrino te ubica rápidamente en una familia, en el poder, en los secretos. Entonces, si yo quiero crear una escena sonora, ojo, sonora, de una familia, ¿qué hago? Metámosle Padrino. La gente ya se ubica y ya la atención va, uy, man, ¿qué pasó acá? Y Venga. ese tipo de familia, ¿no? Exacto, familia. Digamos familia, ¿no? Pues Nico, pues decir La familia es familia del fútbol, ¿no? La correcto, familia del fútbol que... correcto, correcto. Entonces, digamos que puntualmente, el reto sonoro es ubicar al oyente en el menor tiempo posible en un contexto. ¿Qué elementos tienes? Solamente tienes el sonido. ¿Cuáles vas a usar? Ahí está el reto para volverlo atractivo y ahí está el reto, ojo, para mantener un ritmo y una tensión, porque es que en radio tú estás oyendo y coges el celular y te pones a ver el celular, ya perdiste la onda. Entonces hay que mantener a la gente muy atenta, uno, con esas canciones y dos, que es, digamos que es una técnica para mantener la atención y son o palabras o frases operativas, que vienen siendo un poco gags, que se vayan repitiendo para que esas frases mantengan la atención. En este caso, acá está recordando el lo de plan A, B y C. eso, no tenemos plan B o C. Ojo, no tenemos plan B o C. Eso se repite cada parte del texto y eso hace que se mantenga un ritmo de tensión para, bueno, ¿cuándo van a tener un plan A, B o C? Al final se concluye que sí tienen un plan A, B o C para la fiesta. Entonces, la estructura de los personajes, para entrar con ese tema, sí, tienen todo lo real, más la caricatura, que la caricatura es estirar. Entonces, por ejemplo, Ramón Yesurum le gustan mucho, le gustan mucho las guayaberas. Y acá siempre insistimos que él tiene 35 guayaberas, entonces Claro. es exagerar eso. Si el presidente de Santa Fe actual hace reuniones, que es verdad, no es que, ay, me lo inventé, hace reuniones en una bodega, porque revisen el espectador, él hace reuniones en una bodega, pues uno Pues, dice, pues yo me reúno con los muchachos en la bodega y solucionamos el problema. Pero él se reúne en la bodega, claro, o simplemente sea, exageramos un poco, es estirar, ¿o no, Nico? sí, y obviamente también hay personajes aleatorios que hacen parte como de esos mandos medios que nunca tienen cara en los ámbitos dirigenciales. Por ejemplo, yo hacía uno de esos, que es un tipo que nunca tiene una identificación real, pero que uno al oír el discurso del tipo, uno sabe que es un esbirro, que es un esquirol de todos estos poderosos, que es un, perdón, un pendejo que básicamente va donde la sombra más lo cobije, que pasa muchísimo porque es gente que tiene tanto poder que tiene que tener como pequeños adláteres que le ayudan a concretar ciertas cosas, ¿no? Desde la parte de la escritura, Nico era así, el lavaperros lambón, él lo dijo de una manera más elegante. Sí, Pero además de ser el lavaperros, era un conector. Y uno necesita en las historias alguien que le vaya conectando entre personaje y trama para agilizar la historia. Entonces Nico era perfecto porque con Nico con un comentario, con un secreto, hacía que la historia siguiera. Entonces era clave. Un día no fue porque tenía algo de la hija en el colegio o mm. algo, y no fue y lo hizo otra persona, pero no salió tan bien porque es que él era el conector. Él nos llevaba de A a B, de A a B o C, él nos llevaba de A a C. Y cuando Nico no O estaba, se sea, de notaba. ninguna parte, de ninguna parte. Exacto, él era el que Nico uno decía, no, pero él hace una linecita y se va. No, él es un personaje vital porque era el que conectaba toda la historia en el camino. Si ustedes se pueden ver todos los capítulos. Digamos, para mí hay algo súper interesante en esa primera temporada que está en ese capítulo 7 y es cómo gira Peckerman, ¿no? Que es alguien que uno siempre vio en televisión y escuchó en radio siendo un ultra caballero. Y en ese capítulo 7 es ese gag del hombre ya todo agresivo, desesperado, con esta manoseadera de toda esta gente con él, que fue, digamos, importante para la historia del fútbol colombiano. Eh, Ahí hay algo muy interesante en relación con la forma en que evolucionó ese personaje, cómo construían eso, cómo fueron creciendo los personajes dentro de la... Ese es un caso extremo, pero cómo fueron creciendo los personajes dentro de la radionovela. Dependiendo de la coyuntura se le daba relevancia a ciertos personajes. Entonces con Nico nos reuníamos el lunes, martes y le decía, bueno, Nico, me reunimos, es un decir, nos íbamos a un rincón de la cabina y le decía, Sí. Nico, hermano, ¿qué hacemos para el viernes? Entonces la noticia era se va a Peckerman. Entonces la historia siempre giraba con la noticia del día, de la noticia de la semana prácticamente. Sí, siempre usábamos como esa coyuntura y lo que hacíamos en ese caso era, por ejemplo, pensar en cuál puede ser una solución para que Peckerman no se vaya o se vaya pronto, que es lo que yo creo que también pasaba pues como en la federación.
Esa Ujú. pregunta nosotros nos la formulábamos, pero entonces, ¿cuál era la manera de responderla? Y ahí viene un poco como la evolución, yo creo que de esos personajes, porque Nico es la cabeza pensante de todo y yo era simplemente como un consiglieri, porque él me decía, mira, está esto. Entonces yo le decía, pero ¿por qué no nos imaginamos que el tipo se vuelve una Tarbán? Y se colombianiza, digamos, en cuanto a Correcto. resolución de conflictos, ¿no? Que es muy curioso ver a Peckerman colombianizado. Entonces, yo no me acuerdo quién hizo eso, debe ser Nico, pero pongo ese ejemplo como para explicar cómo puede cambiar un personaje, que es llevarlo a un lugar que parece absurdo, pero que a la vez, con todo ese manoseo, parecería muy sensato que de pronto un día Es Peckerman se le posible, estallaran todos los tacos. es Eh, completamente posible. Uno puede creer que después de todo lo que le han tomado el pelo, se claro. transforme de esta manera. Es verosímil dentro del universo que crearon para la radionovela. Y puede que Eh, algún personaje sea muy plano, pero si le cambias el contexto y le cambias el rostro, ya es chistoso. Entonces, Peckerman molesto, ya es chistoso de entrada. Peckerman de mal genio, ya cambiando el tono, es chistoso. Y lo que hacía Nico, para hablar del tema cómo construíamos, Nico casi siempre tiraba el remate, el punchline. Entonces decía, oiga, ¿y por qué al final hacemos una reunión y Peckerman se emberraca y les echa la madre a todos? Y yo, oiga, claro, Peckerman emberraca, guau, 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 guau. Y o sea, me daba el punto a donde llegar y de ahí construíamos el resto. Entonces, a veces en tema de comedia, a veces es muy efectivo crear primero el punchline y cómo llegas a esta punchline. Entonces, más Exacto. que lo construíamos así. Por ejemplo, hay un capítulo, creo que es de esa temporada, donde el rumor es vuelve Bedoya. Como, mierda, ¿cómo así vuelve Bedoya? Entonces la solución del doctor González con Yesurum era, si vuelve Bedoya, nos va a embalar, nos va a meter a la cárcel, hay que borrar todas las pruebas, explotemos el edificio de la I mayor, metamos la Claro. dinamita. Así se acaba la segunda temporada o la primera, no me acuerdo. Y al final, claro, y Y al final era explotan así, todo. Y al final el que llega es Gerardo Bedoya. Gerardo Bedoya, no Luis Bedoya. Pero ya le habían metido dinamita a la I mayor. Para Claro, donde hoy es que el punchline ya estaba. Vuelve Bedoya. ¿Qué van a hacer? Esa es la trama. Y la otra cosa es, la premisa nunca es chistosa. no, Porque que vuelva Bedoya, que es chistoso. O al que se contrario, es vaya, miedoso. se vaya Peckerman. Nunca, porque a veces uno cree cuando hace comedia es, oiga, inventémonos una premisa pues para morirnos de la risa. Chistosísima. No, la premisa es seria. De ahí viene el reto de desarrollar algo que cuando hay cruce de caminos entre gente diferente es que llega la risa, pero la premisa nunca es chistosa. Muy bien. Yo tengo un par de preguntas más, pero quiero saber si alguno de los aquí presentes quiere Ay, preguntarles una, algo, un- comentarles. Diga, diga, una diga. cosa muy final, una cosa no muy final, porque pues no me voy a ir ya, sino una cosa para concretar eso, es que también el sentido de observación, y en eso Nico y yo hemos tenido experiencia, y usted en el sentido de observación de esa clase de cónclaves. Entonces a nosotros nos ha tocado ir alguna vez a la DIMAYOR o a la Federación, y uno de pronto empieza a ver unas viejas, todas culiprontas, por ahí pasando, y pinchos de pollo con melón. Entonces No, hay que contar, sí, 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 uno sí. empieza como a Y agarrar gente todo ese guardando los canapés en los bolsillos para más tarde. exactamente, gente robándose los canapés en las ruedas de prensa. Pasa, claro, real, real, real. Entonces uno también agarra muchos elementos de esa realidad irreal, porque es absurdo que alguien se robe unos canapés en una rueda de prensa. eh, y uno toma también esos elementos como para ambientar un poquito ciertas escenas. Lo que pasa es que se exagera también, pero esos elementos como de la vivencia propia cubriendo una fuente, que es algo absolutamente corriente para un periodista, creo que ayudaron también a alimentar mucho como esa recreación de un mundo tan extraño como el del fútbol. Rápidamente, cuando ganó el Oscar a Mejor Guión Original, el Little Miss Sunshine, la pequeña Miss Sunshine, el tipo que ganó pues el guión, dijo, bueno, y le agradezco a mi familia porque yo cuando niño tuve un viaje familiar en una van Claro, Volkswagen y recorrimos Estados Unidos ahí, y nació desde una historia real de la familia andando en Volkswagen. El tema de las acacias, del restaurante Las Acacias es un tema real, porque los claro, directivos les gusta reunirse en las acacias. Esta historia es rápida. Cuando yo trabajaba en City Noticias, siempre tocaba cubrir cosas a mediodía en la federación. Y el que sabía cómo iba la reunión o cuándo acababa era el mesero de las acacias que salía con la bandeja. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Entonces, hermano, ¿qué pasó? Sí, ya van a acabar, ya recogieron los platos, ya son media hora salen, sí, eso anuncia, sí, ya están reunidos. Lo de las acacias es real. Pero lo exageramos, pero es una cosa que pasa cuando la federación quedaba al frente de las acacias, ya no queda al frente de las acacias. pero para nosotros siempre va a quedar al frente de las acacias. Sí, Digamos que claro, es claro, casi que claro. un apéndice de la federación.
No, ese edificio moderno no cuadra. No, no cuadra. No Muy cuadra con el moderno. escenario. Muy moderno. Bien. Chicos, entonces aquí están a su disposición para que hablemos un poco de esto y de lo que quieran preguntar en relación con el audio. Ellos son expertos, todos los días trabajan en eso. Pues, Y bueno, aquí están, no, bueno, todos los días y a toda hora, digo pues yo por ustedes, expertos. Nicolás. Wow, Pues digamos la que experiencia, la experiencia. La experticia. Sí. Entonces, pues no sé, los escuchamos. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Yo, Dale, Santiago, adelante. bueno, yo quisiera saber cómo, o sea, si ustedes acaban de decir que la idea nace de la noticia, o sea, por ejemplo, con la salida de Peckerman, ahí nace la idea, pero no sé cómo hacen para ver qué noticia es más importante, o cómo hacen para, sí, la idea como tal, como vamos a hacer una historia sobre tal cosa y cómo comienzan a desenvolver los personajes, los sonidos, la sátira, tirarle el comentario pues a estos grandes, no sé cómo llamarlos, a estos grandes personajes del fútbol colombiano. ¿Cómo hacen para ser chistosos, por decirlo así, y a la vez hacer una crítica que la gente entienda? Porque es muy entendible, se me hace a mí, ¿no? Bueno, primero, con el tema de como de criticar o de, digamos, darle palo a los directivos en este caso. Yo creo que la clave es siempre insinuar. Siempre insinuar. Y eso te lo da las máscaras del humor. Cuando yo digo, ese político corrupto si no lo hace desde una voz de un político es diferente porque está insinuando, no le está diciendo corrupto. Entonces el humor te da esa capacidad de insinuar y que no haya margen al reclamo, porque si nosotros hacen márgenes de reclamo de la interna, nosotros nunca dijimos nada, de frente, lo insinuamos. Entonces el humor te da esa licencia al insinuar, que es fantástica. El tema de cómo elegimos los temas. Por ejemplo, me acabo de acordar uno mientras me haces la pregunta, Santiago. ¿Te acuerdas, Nico, cuando lo del abuso, el abuso sexual de técnicos de la selección, Sí. Claro. acoso sexual y todo? Entonces dijimos, ¿cómo tocamos ese tema, marica? Pues para que no sea tan pesado, pero hay que tocarlo porque cómo vamos a pasar de largo si esa es la noticia. Para los demás, perdón, interrumpo, con eso arranca la segunda temporada. Arranca Entonces, con sí, todo el rollo de las chicas de la selección femenina, correcto. haciendo sus reclamos, aparece Marta Lucía Ramírez, y bueno, en Correcto. fin, Entonces, ahí exacto. les dejo ese cuento para que la oigan. Ese era el inicio y yo decía, Nico, pero ¿cómo vamos a contar esa vaina chistosa? Pero hay que contarla. Entonces Nico dice, hermano, un abogado les va a... Es que Nico es bueno para remates. Un abogado les va a hacer el reclamo y lo encierran. Yo, claro, Claro, y tan, perfecto. ahí sale. Perfecto. Entonces, claro, Y ahí uno sabíamos que empieza a desenvolver la vaina. porque ¿cómo hacíamos que Marta Lucía les hiciera el reclamo y fuera chistoso? Pues Claro. no es chistoso, o sea, que están abusando de jugadoras menores de edad, ¿cómo vamos a hacerle risa a esa vaina? Entonces dijimos, arranquemos el capítulo. Llega un abogado a hacer ese reclamo, lo encierran, llega Marta Lucía y Marta Lucía oye para el fondo, Claro. ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ves? Toda la trama lleva a que hay un abogado encerrado, las directivas se van a negociar con Marta Lucía a unos baños turcos y ahí negocian todo y vuelven y al final sale que pues tenían encerrado un abogado y todo. Pero entonces ahí fue un tema coyuntural, un tema que informamos, un tema que criticamos el tema del abuso, que mostramos que a la federación, digamos, trataban de dejarlo pasar por un lado y ahí tocamos todo el tema informativo, todo el tema narrativo, informamos y la risa llegó, Santiago, para responderte la pregunta, no, la risa llegó de la situación, no llegó de la premisa, no llegó de, ay, qué chistoso que la vicepresidenta llegue a la federación. No, la risa va llegando cuando se juntan los directivos con la vicepresidenta. Siempre cuando se juntan dos elementos que no tienen nada que ver, es que aparece la risa. Entonces, siempre elegíamos el tema coyuntural, cómo lo exageramos y cómo temas tan delicados los hacemos, los insinuamos y no los contamos, para que no haya ofensa, porque la idea no es ofender, la idea es todo insinuar. Y ahora, para complementar a Nico y para responderle a Santiago, también hay momentos en donde no pasa nada, ¿no? No es que Claro. todos los días haya una noticia no, bomba en la federación. No, hay días en donde no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿uno qué hace? Toma algo que es absolutamente normal
y lo convierte en algo anormal. Yo me acuerdo con Nico alguna vez tuvimos la discusión de que se supo que Queiroz, porque se hablaba mucho de que Pekerman vivía en un apartamento muy lujoso y no sé qué, y entonces Queiroz se fue a vivir a la federación. Pero entonces nosotros teníamos la federación, la de la calle 32, no la de la En las Castellana, acacias. la de las Acacias. Entonces decíamos, juepucha, imagínate tú devolverte, no sé, de Portugal o de Mozambique, que es ese señor, para llegar y decir, no, pues déjenme aquí en el edificio de la federación. Ahí no hay nada divertido, pero, o sea, es una noticia que no tiene, digamos, la coyuntura es escasa, no tiene mucha punta de dónde sacarle, pero eso es lo chévere, porque es decir, este señor está viviendo en la federación, como Bielsa ha vivido en Chile, en fin, eso no tiene nada de No, particular ni de nada. especial, pero como es en nuestra federación, ahí es donde se vuelve especial. Entonces hay tipos que le taladraban el piso, bueno, y entonces obviamente uno hace también el componente taladrar el piso, serruchar el piso con que el tipo cree que le van a quitar el puesto. Bueno, yo no me acuerdo, tuvimos una discusión muy larga alrededor de un hecho que era absolutamente anodino, que es que el señor vivía en las oficinas de la federación y a partir de ahí se van construyendo cosas, es decir, no siempre tiene que haber una noticia explosiva, obviamente si hay, pues se hace, pero a veces no hay. Entonces también hay que agarrar elementos de la cotidianidad para poder construir esa clase de discursos. Y te doy un consejo ahí, Santiago. Cuando la cosa, porque pasa, Nico tiene razón, que no hay noticias como de que esta vaina está quieta, no hay eliminatoria, ya fuimos al mundial, esto está quieto, no hay fútbol, ¿qué nos inventamos? Hay fórmulas que son exitosas y uno va a la fija, que son las fiestas de fin de año o las fiestas de integración. Uno va a la fija con eso. Entonces hicimos una Claro, fiesta de integración con todos los de la federación, con las muchachas y demás, y llegaba el fiscal Néstor Humberto Martínez de la época a parar la fiesta. Entonces, ese éxito por la situación, ese éxito porque si tú pones a Martín de Francisco a hablar como una prostituta caleña, ese éxito sonoro, ese éxito. O sea, ahí uno ya va a la fija. O sea, esos no me preocupaban tanto porque decían una fiesta, trago, las mujeres, llega el fiscal, claro. Yamid Amad es el que anuncia la noticia, es éxito. Entonces, cuando no hay coyuntura, acude a escenarios, no lugares comunes. Uy, ¿qué pasó, Nicolás? Vea, se quedó ahí, Oh, se quedó oh, mandando un beso, vea, está haciéndose el pitico. Pero esperemos sí, a ver. pero un poco lo que dice Nico es cierto, o sea, uno no debe esperar, porque la mayoría de la vida es así. Si uno mira su propia vida, pues la cantidad de eventos extraordinarios es nula, es escasísima. La vida es una cantidad de aburriciones unidas hasta que uno se muere, con unos pequeños picos de emoción. Entonces también hay que encontrarle un sentido a las cosas aburridas y era lo que decía Nicolás del asunto de la fiesta de integración. Es bueno, ve cómo le damos la vuelta a esto que no parece que no tuviera una vuelta. Y yo creo que esa es una técnica muy válida, la de imaginar esa clase de escenarios tan extraños y que no son tan extraños, porque como digo, también la experiencia hace que uno comprenda que pasan esas cosas en ciertos lugares. Digamos que yo quisiera complementar lo que están diciendo con que, claro, cuando hablamos de algo como que Peckerman ya se va, es lo que en algún momento hemos hablado acá sobre el momento conflictivo, el momento en que la gente se tiene que mover de la silla porque le sacudieron la silla a todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos, hay momentos, la cosa noticiosa generalmente tiene que ver con eso, con conflicto, con incomodidad, con que nos vemos forzados a cambiar a lo que estamos acostumbrados. Y eso, para construir dramaturgia, sea en comedia, sea en drama, sea en lo que sea, es clave. Siempre las cosas que insertan cambio en la vida son súper importantes. Y lo otro que quería decirles es que estoy completamente de acuerdo, tanto en comedia como en ficción, hay que saber cuál es el final. Uno no empieza a escribir sin saber cuál es el final. Tiene que saber cuál es el final que quiere. Si no, se mete una envainada y empieza No, a divagar y bueno, se le enreda literalmente la pita. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, yo, profe. Dale, Angélica. Hola, buenos días, Nicolás. Gracias hola, por Kelly. acompañarnos en la clase de hoy. Yo quiero saber, pues los he estado escuchando, en realidad, siendo súper sincera, nunca pues había tenido la oportunidad de ver la radionovela. Hasta ahorita pues estoy como cacharreando un poco y me acabo de fijar que pues la última publicación que tienen o que aparece en YouTube es de hace un año.
No sé por qué, quiero que me cuentes sobre la periodicidad que manejan a la hora de hacer la radionovela. Digamos, no sé si, porque como te cuento, de verdad, siendo muy sincera, no conozco, quisiera saber si es semanal, quincenal o de acuerdo a las noticias que salgan. Y en esa medida va otra pregunta y es, ¿ustedes utilizan material, digamos, de archivo, material como secundario para de pronto, no sé, contar algo en caso tal de que no haya una noticia como para hacerle pues el bombo, sino, bueno, vamos a utilizar el comentario que hizo hace 5 años, que puede funcionar o cómo Sí, se mueve? claro, claro, digamos, lo de la periodicidad, antes lo hacíamos, si no estoy mal, era cada 20 días, por ahí, más o menos, era algo así, era cada viernes, como cada 15 días, era la salida de la radionovela. Sufrimos una baja importante que fue Martín de Francisco. No, ven, y Eh, qué pena, pero aquí yo ya critico en calidad de audiencia. Encontrarla era al aire o todo un drama, ¿no? Y a mí me enerva que no esté colgada como un podcast que yo pueda oír de chorro. Menos claro, mal encontré el playlist, ¿no? Digamos, aquí hay una cosa que es interesantísima y es que está en la mitad entre la radio convencional y lo que está pasando ahora con el podcast. Este producto en especial, este pequeño producto. Adelante. bueno, entonces un poco lo que ocurrió es que se nos fue una pieza clave de la estructura de la radionovela, que era Martín de Francisco. Entonces estamos replanteando para saber, porque Martín hacía las veces de Álvaro González, digamos, que es el presidente de la DiFútbol. Él era como el personaje, y era un personaje realmente muy importante en la trama, porque es como el que simboliza esa clase de dirigente que es desabrochado, como de mal gusto, de mal proceder también. He vuelto, Pero, he vuelto. bueno, pero entonces Martín hacía que ridiculizara a Nico. Es que nos estaba preguntando Angélica Sí. sobre la periodicidad y sobre los elementos del pasado que uno usa alrededor de esto. Si, por ejemplo, uno puede usar cosas de hace 5 años, 10 años, eventos que Yo han recuerdo, ocurrido. voy a interrumpir un momento, yo recuerdo haber escuchado la voz de una periodista de CMI contando que la fiscalía va a indagar lo de las boletas, por ejemplo. Eso es un bit de audio real de Sí, una sí, noticia de CMI que usaron en alguno de los capítulos. sí, el día de la reventa de las boletas, sí. Sí, sigue Nico. No, entonces lo que yo decía es que la periodicidad tiene que ver con más o menos cada cuánto hacíamos eso, Nico, 15, 20 días por ahí, No, cuando arrancaba temporada, cada 8. cada 8, pero a veces se saltaba un poquito. Sí, a Póngale que veces. cada 15 para promediar. Y nos está preguntando Angélica que hace un año no aparece nada, y entonces yo le contaba que se nos fue un hombre muy importante en la estructura, que es Martín de Francisco. Que era uno de los elementos claves en la historia. Entonces estamos mirando a ver cómo se hace para darle otra vuelta, porque esto también puede pasar que a alguien se le vaya a uno, y esa vuelta hay que mirar uno cómo la soluciona. Pues para responder a Angélica, Martín se nos va en la mitad de la tercera temporada y él era el protagonista. Y para hablar de ubicar al oyente en el menor tiempo posible en un contexto, Martín de Francisco es el mejor de todos. Porque Martín con sus tonos de voz nos remite o al siguiente programa, nos remite a la tele, nos remite a la cevichica. Entonces era muy efectivo sonoramente porque la gente ya lo reconoce de inmediato. Entonces, pensando en la tercera temporada de la interna, de la cuarta ya, pues tocaría reemplazar a Martín, pero digamos que tocaría con otro personaje porque ya esa sonoridad que él tiene no la tiene otra persona y llegarlo a imitar o a tratar de aparentar lo que es él es difícil. Es una cosa comprobada. Si yo le escribo una línea a Nicolás, la misma línea Nicolás, la misma, dicha por Nicolás o dicha por Martín, dicha por mí o dicha por Martín, la risa con Martín va a ser de 1 a 10, 9.7, y la nuestra, Nico y yo, va a ser el mismo 3. tiro, 3.7. Claro. Es Es como, real. es como Don Ramón y Jaimito el cartero, digamos, como para llevarlo a otros ámbitos. Sí. Martín era muy efectivo y muy taquillero y pues ahora todo giraba en torno, de hecho el protagonista era Martín, todo giraba en torno a Martín. ¿Por qué? ¿Por qué Álvaro González Alzate es el centro de la historia? Es que él siempre ha sido el protagonista de todo lo que ha pasado en el fútbol colombiano desde Bellín y desde Álvaro Fina, desde más atrás. O sea, él siempre ha estado en el fútbol colombiano, siempre. Pero nunca ha sido el que más poder, nunca ha sido el presidente, pero él tiene mucho poder. Y ya entra la parte periodística que nosotros sabemos. Él maneja las ligas, él maneja el tema arbitral,
él maneja, él organiza un montón de cosas y es el poder detrás del poder. Y es, digamos, el más colorido y al que más se le podía sacar caricatura, porque digamos que Ramón Yesuro, ¿cómo está, Carlos Antonio? ¿Cómo te ha ido? Es siempre muy protocolario, siempre muy bien vestido. Entonces, el que más tenía caricatura era Álvaro González. Digamos, y ahí tocas algo que para mí es súper importante que hablemos. ¿Qué hay que saber para construir un universo de estos? ¿Qué hay que investigar? Mucho, 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 mucho. Entre más información, es como cuando tú construyes una historia para televisión, una crónica, entre más material tengas, si tienes 1000 horas de material, para sacar una hora, tienes 1000 horas, bueno, vas a sacar una muy buena hora. Si tienes solo 3 horas de material, no creo que saques una muy buena hora, no creo. Es lo mismo. Digamos que hemos venido acumulando información con nuestro trabajo periodístico, pero entre más información tengas, más sabes cuáles son los elementos que se pueden exagerar. Entonces, lo de Álvaro González, las boletas, se sabe que él siempre, no sé, en este preolímpico, por ejemplo, él manejaba las boletas de las ligas y a él le daban las boletas para que las repartieran las ligas. Ahí puede haber, por ejemplo, un toque de humor, porque pues es una noticia común y corriente, pues él es el presidente de la Fútbol, pues obviamente le tienen que dar las boletas de las ligas. Es una información que sabemos, ahí se puede sacar humor. Y hay que saber de dónde viene ese poder, porque esa clase de personajes terminan siendo protagonistas, entonces uno tiene que untarse de qué es lo que pasa en el fútbol, y digamos, para los que no conocen o no saben tanto, el fútbol colombiano tiene la Federación Colombiana de Fútbol y eso se divide en la DIMAYOR, que son los clubes que conocemos, Millonarios, Nacional, todos esos, y una ramificación que se llama DiFútbol, que es la ramificación del fútbol aficionado, que no sirve para nada, pero sí sirve políticamente. O sea, Claro. aquí no hay primera C, por ejemplo. O sea, no hay tercera división. Aquí solamente tenemos primera división y segunda división. Primera división juegan Millonarios, Nacional, todos esos. Segunda división juegan equipos mucho más precarios. Y en la tercera división, digamos que las ligas series tienen 4 o 5 divisiones. En Colombia no hay porque digamos, a nadie le interesa invertir plata en que el fútbol mejore y una nueva división mejoraría. Por eso la primera C se acabó en el 2002, creo, y no daba cupos de ascenso. Odió en algún momento, pero no fue importante. Pero políticamente es importante González, porque los votos, él maneja solo las ligas de los departamentos. Y esas ligas de los departamentos suman en total a la hora de una elección para presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, suman como 38 votos, más que lo que podría sumar la DIMAYOR, que son 36 clubes profesionales. Entonces, el que esté con González, que es un dirigente de una entidad que parece sin ninguna importancia, es el que tiene el puesto de la Federación Colombiana de Fútbol asegurado. ¿Por qué? Porque el tipo le dice al de la Liga del Bichada, vote por este, vote por este. A las ligas nunca les dan nada, pero su poder político es gigante para poner y quitar gente. Eso hay que saberlo, por ejemplo. Por eso es que el tipo es importante. Ok, y digamos, ¿cómo hacen, cómo es el manejo con la fuente primaria? No sé de Serna, pero sé que Samper sí tiene que estarse hablando con esa gente y al mismo tiempo estar haciendo estos chistes. ¿Cómo se maneja eso? Pero en la interna la oyen, en la federación la oyen. El director de comunicaciones lo oye, el de marketing, Yesurum sabe que lo imitamos. Ellos saben. Pero vuelve el tema de insinuar. Por ejemplo, es que cuando uno hace una crítica desde el humor, no hay margen para la réplica. Entonces solo le resta reírse. No, no crea. No, La demanda de Duque a Daniel Samper por hacer chistes, por ejemplo, es... Pero mira que lo hizo con la voz de Daniel Samper, ¿ves? Allá es donde voy. Lo hizo Daniel Samper, no lo hizo un personaje creado por Daniel Samper, allá es donde voy. Entonces, si uno lo hace desde la máscara de la voz, porque recuerda que esto de la crítica viene en las civilizaciones antiguas, la protesta hacia el poder era durante los carnavales, porque durante los carnavales todo el mundo estaba de fiesta con sus máscaras y bailaban y criticaban al poder en medio del baile. Hoy en día nuestro baile es el programa de radio y nuestras máscaras son las imitaciones. Entonces, por eso te digo, desde una imitación es muy difícil que haya réplica. Le pueden decir a Casale, oye, Casale, ¿cómo van a decir esa cosa ahí? ¿Qué pasa? No, pues es que no. ¿Quién la dijo? No, pues es una parodia. ¿Ves? Es diferente. A eso me refiero. Y digamos que hablando de las fuentes primarias, pues lo bueno es que a mí si hay algo que me aburre es hablar con los dirigentes. Yo prefiero hablar con mi abuela, que era una mujer a la que yo odié profundamente.
y que murió en el año 2000 para bendición de este mundo. Hola María José, ¿cómo estás? Mi hija está colada en la reunión. Y yo trato de no hablar con los dirigentes salvo que tenga que entrevistarlos, digamos, porque hablar con los dirigentes significa un poco también como que esos manes son vivos, o sea, entre más lejos esté uno de los tipos para utilizarlos como fuente es mejor, porque claro, cada quien mueve sus piezas a su acomodo. Entonces, digamos, un dirigente le puede llamar a uno y decirle, no, que ojalá saquen a Jorge Enrique Vélez de la DIMAYOR y no sé qué, pero más allá de eso uno dice, pero bueno, pero este man, uno es lo que uno se tiene que preguntar cuando esos tipos lo llaman a uno, y es, pero ¿por qué quiere sacarlo? Es porque quiere estar en el puesto de él, simplemente. Entonces uno no se puede convertir en el idiota útil de eso. Yo trato de no hablar mucho con la dirigencia, pues digamos que algunos me conocen, seguramente lo detestarán a uno, pero bueno, termina siendo un buen premio que lo detesten a uno los dirigentes, ¿no? Finalmente, o sea, eso termina siendo es casi que como una medalla. Pues bueno, aviso que Nicolás Samper en cualquier momento tiene que salir porque él sale al aire dentro de unos minutillos. Qué lástima. Entonces, pues por si llega a pasar mientras estamos hablando los demás. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por contar todo esto acá. Y bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo más. ¿Quién quisiera participar? O pues mi plan era... Yo tengo Dale, Iván. Yo tengo preguntas para todos. No, pues yo quería preguntar es un poco cómo manejan el tema en vivo. O sea, yo supongo que pues obviamente tendrán que practicar esto antes, pero digamos que crear ese ambiente y ese, no sé, esa convivencia tan simple que se da dentro de la radionovela, pues cómo lo hacen, porque realmente a mí, o sea, es una cosa impresionante verlos mientras se pisan, mientras se ríen otros, mientras o sea, es un tema complicado, cómo logran crear ese ambiente tan fácilmente. Escribir un libreto es como un compás, es como cuando tú bailas, entonces hay que ir así. Por eso, y yo siempre le decíamos a Martino eso, nunca es bueno agregarle una línea a un libreto, porque si le agregas una palabra o le agregas un comentario, te sales del compás. Y cuando te sales del compás, te sales de la cartera y para volver a meter es difícil. Si las palabras en el texto están ahí, es porque es un poco difícil. La última palabra de una línea que antecede la línea no está ahí, es porque Nico va a respaldar la palabra que venía antes. Entonces, lo primero era una regla que decíamos, por favor, no le agreguemos nada a los textos, porque nos salimos del compás. A veces Guillo Díaz le agregaba palabras, pero pues uno hace una excepción con Guillo, pero después él se da cuenta que se tiró el chiste que venía después. Entonces, lo primero, claro que esto es un compás. Esto es un compás y no nos podemos salir del compás. Y segundo, a veces lo ensayábamos y siempre es clave tener a los dos, yo lo hacía, a los dos más importantes a tu lado, porque yo a la izquierda hacía Martín, a la derecha Nico, y yo con las manos les podía dar órdenes de agiliza, rápido, duro, insiste en el texto, yo le decía mucho a Nico, insiste, para marcar ciertas. Entonces, en el tema de radio, tú tienes que tener a tus dos aliados o los que más hablan cerca para tú manejar el ritmo de ciertas situaciones. Lo segundo, me pasó hace 2 días, me escribió Casale y me dijo, oye, ¿no vas a hacer la interna más? Entonces le dije, yo la hago, pero cuando volvamos a la cabina, porque volvemos al tema. Esto es un compás y con el delay que estamos teniendo hoy en día al aire, medio segundo de delay, se tira la parodia, porque eso es de compás, eso es de saber entrar, eso es de saber salirse, eso es de saber reírse en el momento, eso es de saber meterse. Entonces, si te sales del compás, se te acaba toda la trama y se te cae, se te derrumba. Y volver a subir es imposible. Entonces, para responder tu pregunta, es clave nunca salirse del compás, es clave desde la escritura nunca agregarle una palabra, así la vas leyendo y, ay, se me ocurrió un chiste en la mitad, lo voy a meter, no, te tiras del compás. Y narrativamente eso es fatal. Entonces, eso es más que todo lo que hacíamos. Y también tiene un elemento importante, es que pues Nico, que era el que construía los libretos, él llegaba con los libretos y nos los pasaba a todos. Pero casi que en caliente, ¿no? O sea, no es quiero como... interrumpir. A mí de lo que más me gusta de que esté en video es poder ver cómo se ríen ustedes mientras la hacen. Sí, digamos claro. que el valor agregado que da que esté colgado en YouTube es
es ese, que uno ve a una gente que se está divirtiendo, trabajando, que es una cosa muy escasa en el mundo. Es muy difícil. Y digamos, una ventaja que nosotros tenemos es que antes de hacer la radionovela, pues digamos que hemos creado una dinámica de radio en donde ya más o menos cada quien sabe cómo juega el otro. Entonces ya es una cuestión de conocerse mucho a partir de estar miles de horas al aire. Pero también, que era lo que les decía, Nico llegaba con los libretos, el programa de 12 a 4, y generalmente decíamos, bueno, va a ir a las 3:30 la radionovela. Entonces lo que uno hacía era que todos empezábamos a leer el libreto en los comerciales, cuando había un break o un bloque, o sea, y no es una cuestión de improvisar, tampoco es que requiriera pues una concentración para hacer Macbeth, pero digo, uno lo que hacía era leer bien los libretos, si surgía alguna duda, entonces uno le decía, Nico, esta vaina aquí tú pones, porque entonces en los libretos aparecían algunas indicaciones especiales, entonces aquí usted tiene que gritar más. Entonces, Nico, pero entonces, ¿cómo grito? Tal. Entonces, no, sí, así, así. Logramos resolver esas dudas y todo el mundo ya, en el momento en el que tocaba arrancar, ya todo el mundo tenía claro, todos con su libreto, leyéndolo, y ya cada quien sabía qué era lo que tenía que hacer, pero eso era un proceso, digamos, no de, le va a mandar unos libretos, usted se los estudia durante una semana y empieza a hacerlos, sino era leyéndolos, pues digamos ahí sí como las radionovelas antiguas, realmente, leyéndolos muy en caliente, porque muchos no sabíamos a qué nos íbamos a ver en la página, qué íbamos a encontrar en los libretos. Y además tenemos conexiones, Andrea Gómez desde Medellín, por ejemplo, entonces uno tenía que saber cómo coordinar con Andrea Gómez, que es la que imitaba a Marta Lucía Ramírez, o que imitaba a unas prostitutas que de pronto entraban al lugar. Pero yo creo que ese hacerlo en caliente, yo creo que funcionaba súper bien en el sentido de que le implique, como esa pequeña presión ayuda a que haya más concentración a la hora de no irse a equivocar. Cuando uno de pronto trastabillaba una línea, uno decía, me tiré todo. ¿Sabes? Sí, sí. Bueno, pues nada, Nico Bueno, Samper, el deber lo llama. No hay sí, 54. el deber cuentas me llama. Chao a todos. Que les vaya Muchas muy bien. Chao, gracias. Niquito. Chao, Nico, Luego, Claudia, Nico. gracias por la invitación. Luego, Chao, Niquito. Chao. Chao. Gracias. Adiós, eso despídete. Chao, dile. Hasta luego. Adiós. Dile hasta Hasta luego. luego. Eso, dile hasta luego, me. Hasta luego. Chao. Adiós. Eso, chao. Y bueno, creo que nuestro Nicolás quería preguntar algo, ¿cierto? Sí, profe. Dale. Yo quería preguntar cómo logran construir las voces y los personajes también desde la voz, porque todos están haciendo imitaciones y pues yo creo que esto también lo da un poco la experiencia, pero pensar en un personaje desde la voz me parece muy interesante porque lo que logran suena como muy genuino, muy natural, y aun cuando caricaturicen a los personajes, creo que las voces que hacen es protagonista básicamente como dentro de la trama, y si se cayera una voz, pues también se caería la trama. Entonces, Sí. ¿cómo es ese proceso de creación? Siempre yo he dicho que uno no imita personajes, uno imita intenciones de voz de un personaje determinado. Entonces tú eliges imitar bueno, en un caso, Yamid Amat. Yo imito a Yamid Amat estando en CMI. Entonces, señores, muy buenas tardes. La invitada del día de hoy es una hincha de Santa Fe de corazón. Y la quería tener en mi programa. Claudia Bautista venía a preguntarme. Yo hago la intención de Yamid como entrevistador. Yo no hago la intención de Yamid como hablando con la nieta, porque es otra intención. Entonces tú cuando quieres construir un personaje dices, ¿cuál es la voz del personaje? El tono, la curva, el tono y la curva son lo más importante. ¿Y cuál tono, en qué contexto es más exitoso? Porque si a Carlos Vives tú lo coges hablando con tu hija, pues de pronto no es tan chistoso. Pero si usas a Carlos Vives en tarima, hola, gracias por estar acá, muchas gracias. ¿Ves? Entonces, uno, elegir el tono que se acople más a la comedia. Cuando tú ya sabes qué tono es, construyes el texto que más se acomode a esa comedia.
Entonces Yesurum siempre es muy protocolario. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Carlos Antonio? Protocolario. Entonces, exagérale lo protocolario, construye el texto y la curva desde lo protocolario. El presidente de Santa Fe es un poco más chabacano, es más popular. Entonces, exagérale un poco las palabras, exagérale un poco las vocales. Por ejemplo, Juan Carlos Osorio es muy metódico. Entonces, construye desde exagerar lo metódico. Él nunca grita, por ejemplo, porque no es exitoso. Entonces, exagera lo metódico. Entonces, exagérale que él entrena muchas cosas. Exagérale eso. Exagérale que, bueno, con Nacional hemos trabajado lo físico, lo táctico, lo técnico, lo cosmético, lo isotónico, lo fisiológico. ¿Ves? Le exageras lo que tú sabes que puede llegar a dar risa. Entonces, el primer paso para construir un personaje es la intención que quieres tener con ese personaje y qué mensaje quieres dar, desde qué intención. Desde ahí se empieza a construir todo. Porque si yo pongo a Yamid Amat, lo que te digo, hablando con el vendedor de chance, pues de pronto no es tan chistoso. Yo elijo a mi criterio, y ahí entra algo que es importante para todos nosotros, que es el criterio. A tu criterio, ¿cuál es el contexto que más da risa de esa voz? Tú eliges, te arriesgas y desde ahí construyes. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere Yo, preguntar algo? yo Dale. quiero hacer una pregunta de acuerdo, digamos, siguiendo la línea que acabó de hacer mi compañero Nicolás. Y es que, bueno, hace un rato yo quise pregunté el por qué, pues digamos, hace un año ya no publican pues la radionovela. Y lo que entendí, espero me corrija si me equivoco o escuché mal, y es pues por la falta de un compañero de ustedes que fue muy importante en la construcción de la radionovela. Y supongo o entiendo que en esa medida es por su voz, por la imitación que tenía, pero pues digamos que yo sé que hay muchas personas que realmente en el tema de radio se dedican solo a hacer doblaje. Entonces yo quiero saber si fue por eso o porque de pronto no encontraron otra persona que, digamos, supliera en voz, en actuación, en imitación, o fue más la parte creativa de crear como tal el guión, o qué. ¿Tú eres Angélica? Sí, señor. Hola, Angélica. Hola, Bueno, Nicolás. te voy a contar la trasescena porque es que hay un contexto. Martín sale de RCN en diciembre, sale en la mitad de la tercera temporada, a mí eso me molestó mucho y me dolió. Entonces dije, pues Martín es el protagonista, yo no escribo más. Eso fue lo primero. Lo segundo es que el propósito de esta clase de contenidos es llegarle a gente nueva, a gente no tradicional en radio. Es como en las elecciones presidenciales. El 80% del país le importa un carajo las elecciones, le importa un carajo. A esa gente sí que hay que caerle para ganar las elecciones, no a los que pateristas ni a los uribistas, ¿no? Eso ya saben por qué van a votar. Entonces, para mí esto es muy valioso, es muy importante porque yo le quiero llegar a gente que tradicionalmente no oye radio con esta clase de productos. Y no he sentido el apoyo de reproducción, de distribución que debería tener un producto como estos. Entonces yo duré muchos meses peleando de eso tiene que ser un podcast, eso tiene que ser un podcast, es un producto digital. Esto, claro, tiene que salir al aire porque tiene que quedar registrado, pero es un producto digital por la extensión, porque 8 minutos en radio tradicional es demasiado, pero en un podcast es perfecto. Por favor, hagámoslo en video. No llegó el del video. Ay, se enfermó el del video. Ay, no subieron el podcast. Ay, entonces dije, no, es un desgaste que lo único que yo me tendría que preocupar es por escribir el texto, verme con Nico los martes, echar una chisme, mamar gallo, que estamos a escribir, el viernes salir al aire, y el resto se encarguen los que se tienen que encargar de eso. Entonces, Angélica, era un desgaste tan largo de, hermano, ¿por qué no estamos en podcast? Hermano, ¿por qué no hicieron esto? Dije, es un desgaste que no tengo por qué yo asumirlo, yo solo me debo desgastar por las cosas que dependan de mí, que en este caso es hacer un buen guión para que la gente se ríe y se divierta, y gente que no conoce la radio se empieza a interesar por radio gracias a esta clase de productos. Porque se fue Martín, se cayó la interna, no, se puede hacer. De hecho, el reemplazo del doctor González ya lo tenemos pensado, que es Guillermo Díaz Salamanca, que él va a ser un paisa, ya se murió, pero bueno, de pronto Claudio se acuerda de Fabio Echeverry, que era el gran consejero de Álvaro Uribe. Ese tipo de horas y paisa es ese. Más o menos el doctor González, el nuevo doctor González va a ser un paisa culebrero, un poco mayor, más ronco, y sí, este va a ser el reemplazo de Martín. El doctor González va a ser una voz estilo Fabio Echeverry, ya la tiene Guillermo, ya está planeada,
los guiones están, o sea, mira todo lo que está pasando en el fútbol. O sea, hoy era para chuparnos los dedos haciendo una interna hoy de que salió Caretorta de la Dimayor, que no saben a quién nombrar, de la reventa de boletos. O sea, me chupo los dedos de todo lo que se va a poder hacer. Hace 2 semanas, Sí, Méndez por era fuera una... del no. torneo. Uy, qué delicia. Santa Fe por fuera de la liga, imagínate lo que se puede hacer Angélica con Méndez, por ejemplo. Méndez. No, las historias van a estar. Las historias, sí, era un capítulo de Méndez, claro. No, el tema, ¿por qué no? Uno, por el desgaste que te digo, que es un desgaste interno, interno demasiado grande y injusto, porque yo tengo que desgastarme por eso. Pero va a salir cuando volvamos a cabina, por lo que les dije anteriormente. Esto es de compás, esto es de entras cuando tienes que entrar, eso es un baile. Si te sales de esto, se cae toda la trama. Y estamos saliendo al aire, sí, con buen sonido estamos saliendo al aire, pero el delay nos friega para una radio novela. El delay se tira todo, porque es casi medio segundo de entrada. Entonces, se tira todo. Para mí, como escritor, como persona que me imagino, hay gente de radio, se tira el compás y no todo. Ay, perdón. Ok. Yo tengo una última pregunta súper chiquitica. Un segundo, que aquí algo pasó. Espérate que Nico siga hablando y yo no sé qué hice. Un segundito. Creo que desactivaste el micrófono, profe. Pero el de todo el mundo, un segundo. Yo no sé qué hice. Ya estoy. Ya me Dale. Uy, perdón. Seguimos. Yo tengo otra pregunta súper chiquitica, la última que hago, lo prometo, y es, ¿ustedes no pueden trasladar? Esto, en serio, No, estas sí, clases son un desastre. nunca digas pregunta chiquitica, pregunta fresca. Ok, mi pregunta es, ¿no pueden trasladar la radionovela, digamos, no sé, a un blog, a una página web, donde, digamos, también puedan colgar los podcasts? Esto lo quiero preguntar como en el tema de derechos de autor, digamos, como RCN ya se apropia realmente de esta radionovela, o digamos, tú puedes optar o tu grupo de trabajo puede decir, bueno, vamos a trasladarla a algo independiente, a algo personal y lo vamos a trabajar desde allí, o no se puede. Pues digamos que la pieza como tal, lo que se hace al aire, le pertenece a RCN. Entonces, digamos, yo podría en un blog que yo haga colgar audios porque son productos míos, pero digamos que montar esa clase de contenidos en plataformas que no pertenezcan a RCN, pues digamos que sería robarle un producto a RCN, porque lo estamos emitiendo desde RCN. Pero ahí hay como en el tema de las redes, como lo que está pasando con los taxistas y con Uber. En el tema digital todavía hay muchos vacíos que la gente tradicional que dirige la radio no lo entiende. Entonces como que les da miedo salir a lo digital porque nos están robando. No, necesitamos es que nos conozcan. Necesitamos que la gente esparcir ese producto hasta donde llegue. Entonces a ellos les da mucho miedo poner su producto digital en otras plataformas porque dicen, es que no nos estén en nuestras plataformas porque ellos todavía creen que RCN es 93.9. Entonces, 90.9, ahí agarro, eso es RCN, ¿no? El universo digital es mayor, es más vasto, más amplio. Entonces, no lo hacemos porque no nos permiten ubicarlo en otras plataformas sin la chapa de RCN. Hasta ahora están arrancando en Spotify, hasta ahora están arrancando en Evox, en Speaker y demás, pero cuando arrancamos la interna no la querían montar en Spotify. Duramos una temporada sin montarla porque no se podía. Entonces, mira que ahí, ya saliéndonos del tema creativo, el tema burocrático a veces es muy desgastante y a veces a uno esa es la risa de Claudia, lo dijo todo. Esa burocracia creativamente a veces uno lo desinfla porque uno dice, no, pero entonces, ¿en dónde estoy parado? Entonces, para responder a tu pregunta, se podría, pero RCN hasta ahora está empezando a estructurar su plataforma digital y solo puede sonar ahí. Listo, gracias. Esa es la razón. Es todo un tema y digamos, este producto en particular tiene esa peculiaridad del vivo, que es muy especial porque estamos en efecto remitiéndonos a la radio antigua, es una radionovela. O sea, lo único que falta es por allá atrás alguien sacudiendo la lámina de aluminio para hacer el trueno, Sí, es muy bueno. Pero mira lo que tú dices, esto es muy novedoso, pero mira que estamos hablando ¿Qué pasó? novedoso de algo con lo que inició la radio. Pero
que hablabas de que novedoso hacer radionovelas. O sea, la radionovela empezó con la radio, pero hoy hacer radionovelas es novedoso. Por lo que te digo, hoy en día hay que atraer a la gente que no oye radio tradicional. ¿Cómo atraemos a la gente que no oye radio tradicional? Con esta clase de productos. Y con otra cosa que quiero dejar claro, que trato de compartirlo siempre. Siempre nos enseñaron que la información, el que tiene la información tiene el poder. Y hoy nos han educado, no sé por qué, que el que opina es el que tiene el poder. No. Si nosotros podemos informar de una manera diferente para atraer oyentes. Esto que yo hago en la internet es informar. Porque mira que tú te enteras de lo que pasa en el fútbol y la federación y en el país de cierta manera. Entonces, ¿cómo creamos contenidos novedosos para atraer nuevas audiencias? Ahí empieza la premisa y ahí uno empieza a desarrollar. Esta es una gran labor y la va a seguir explorando, por supuesto, y también va a ir a televisión muy pronto también. Entonces, en eso estamos. Yo quiero decirles que hay algo súper importante y es que efectivamente este es un producto que está tratando de hablarle a personas como ustedes. Que digamos que para nadie es un misterio que las personas muy jóvenes no usan el radio. Bueno, aquí yo declaro mi antigüedad, yo sí uso el radio. Claro. Ustedes no. Y este tipo de producto está apuntando a audiencias como ustedes, ¿no? Y está diseñado para un pequeño nicho de audiencia, ¿no? Y digamos que es difícil que en un canal que sea considerado generalista, no estoy hablando de un canal de televisión, sino pues un medio que sea considerado de audiencias generalistas, se admita la posibilidad de que uno trabaje para unos pocos que son supremamente fieles, ¿no? Porque las personas que se enganchan con este tipo de productos son fieles, comentan, quieren participar, mandan vainas, no sé, es el tal fandom del que uno oye hablar tanto en internet, ¿no? Que la gente interviene en la película y con el mismo diálogo hace otra cosa, o que le clava otro diálogo a un pedazo de una película porque le gusta mucho, o porque diseña el pasado de uno de los personajes porque lo quiere mucho. Y ahí estamos en la verdadera convergencia y estamos en lo que llaman el tal transmedia. Es el dar el paso a que la audiencia no sea pasiva, sino que sea prosumidora, pero eso se hace creando vínculos estrechos. Y este producto está hecho para eso. Ese crea vínculo estrecho con el que logra... Yo también, ya lo dije, me molesta mucho que no lo hayamos podido tener. Yo quiero irlo en Spotify y ponerlo de chorro, quiero. No mientras hago el almuerzo, quiero eso de chorro, sin otras cosas. Mira Pero sí, para un medio como este es muy difícil dar el paso. Ahí van, lentos. Es muy yo siempre difícil. decía, por ejemplo, si yo quiero que esta clase, todos los que estamos acá, oigan en la jugada del programa de Casal, yo le decía, doño, la gente nueva no se va a oír una panela de 2 horas de programa. Hay que atraerlo con pequeñas piezas para así agarrarlo para la gran pieza. Entonces, si uno crea estas pequeñas piezas que duran 8 minutos y ustedes, no, la larga dura 8, digamos que el promedio duran 6. 6 minutos donde ustedes se sientan identificados y les guste, se van a ir el programa completo después. Van a saltar el programa entero de 2 horas porque de pronto van a conocer otras piezas que también les va a llamar la atención. Pero a la gente nueva no les puedes meter una panela de un programa de 3 horas porque no se la va a oír. Entonces mi gran pelea ha sido, saquemos piezas en digital, piezas del programa. La entrevista de la parodia de Yamid Amat con el ministro Fernando Ruiz. Yo hago la voz de Yamid Amat, Guillermo Díaz hace la voz de Fernando Ruiz, que la hace igualita, el ministro de Salud, idéntica. La gente que quiere oír nuestro programa, El Tren, no se va a oír la panela de 2 horas, pero si hacemos en digital y por WhatsApp esa entrevista de Yamid con el ministro, esa pieza los va a llevar al programa, que ha sido una guerra en la que seguimos y una pelea en la que sigo, pero es la única manera de atraer nuevas audiencias. No, el pasado en presente del Tren, bueno, yo no sé si lo siguen haciendo, yo lo vi el año pasado, creo que eran como cápsulas sobre el pasado, pero pues es 20 años después de lo que está pasando ahora y es lo mismo. Esa es muy buena, en fin. Entonces, lo que les quiero decir a todos ustedes es que en el asunto del audio, el audio está más vivo que nunca. El audio, para ver una serie uno tiene que concentrarse, ¿no? Tiene que poner todos sus sentidos en la pantalla. La radio tiene la gran ventaja de que permite estar haciendo otras cosas y los podcasts, por supuesto, que también la tienen. Entonces hay un universo enorme y una cantidad de gente que recibe mejor los mensajes por esta vía que con el nivel de concentración y de entrega que requiere, por ejemplo, el audiovisual. Entonces nos han metido en la cabeza que
que el audiovisual está en reinado y tiranía en estas épocas y eso no es tan cierto. Hay una cosa Entonces que es importante que hemos, exploremos esto también, ¿no? Dale, dale, Nico. hemos subestimado mucho el oído. Yo tengo un David. podcast que es de correr, o sea, me gusta correr. Es un podcast de running. Entonces, a veces yo voy a los parques a que me hagan saludos para el programa. Y digo, ¿me pueden dar un saludo para el programa a las carreras de running? Ay, ¿es por Instagram? Yo no, es radio. Ah, no. Y se va el 80% de las personas porque no es imagen. Entonces yo les pregunto, ¿está subestimado el audio por qué razón? ¿Cuánta gente, pues antes de esto, cuánta gente ustedes permitían que les contaba una historia en la calle? Oiga, le quiero contar una historia. Pues no oía la historia. Pero ¿cuánta gente ustedes permiten que le cuenten una historia al oído? Que se acerquen a su oído y le cuenten una historia. Entrar al oído es mucho más íntimo. Por eso tiene más responsabilidad y hay que generar mejores contenidos para el oído. Porque tú con una imagen, tú lees con los ojos, pero con el audio lees con la imaginación. Entonces hay una responsabilidad mayor y por ende hay un encanto mayor. Pero lo hemos subestimado porque estamos embriagados por lo que tú dices, por la imagen, por el hashtag, por el me siguieron, por no. Así que el universo sonoro está más vivo que nunca y hay todo por explorar. David, ¿tú querías preguntar algo? Sí, pero ya lo han respondido, ya lo han preguntado y respondido, entonces creo que... Yo hasta ahora, fue mi hija la que me dijo, mira, ahí tiene levantada la manito. No, si era el link que enviaste Perdón. para poder acceder a los audios, porque me pareció muy chévere, entonces ahorita me pondré a ver eso porque yo la verdad no lo conocía, pero me pareció muy, muy bacano. Y digamos que la baja de Martín de Francisco sí es como, o sea, considerable, entonces yo creo que pues bandearla también es como un desafío y pues bacano, ¿no? Lástima que pues esté un poco dilatada la vuelta a las cabinas, pero digamos es un reto grande y yo creo que pues va a ser muy interesante lo que venga después. No, va a dar, pero mira que a propósito de lo que nos decía, lo que hablábamos de la creación de las historias y que Clau al principio dijo que lo del padrino, ¿cómo es esto? A veces simplemente tú le das un giro a cosas que ya existen y que sabemos que son efectivas y que en el pasado fueron efectivas. Un ejemplo, Romeo y Julieta fue una película efectiva. ¿Cómo hacemos una trama parecida que siga siendo efectiva? Pongamos a Romeo y Julieta en el mar. ¿Qué es Romeo y Julieta en el mar? Titanic. Y fue un éxito. Entonces los que hicieron eso sabían que iba a ser un éxito porque Romeo y Julieta ya era un éxito. Pongámoslos en el mar. Éxito. Entonces, para hablar del tema de Martín, de Chica, pues ya es éxito porque ya fue. Ya fue. Entonces vamos a hablar así, entonces nos robaron los recursos de Tupac. Y ya lo hizo y fue exitoso. Entonces, a veces denle un giro cuando ustedes quieran crear historias, denle un giro a las cosas que ya de pronto existieron y dar un pequeño giro y sabemos que nos va a ir bien. Cuando están pensando en crear cosas, váyanse a lo primario, a lo básico, no hay que crearse pues la gran premisa. Váyanse a lo básico, que en lo básico están las situaciones que luego le dan éxito a uno. Santiago, ¿querías preguntar algo? Sí, profe. Dale. Yo quería saber cómo nace la idea de crear esa radionovela. O sea, cómo se encuentra, digamos, Nicolás Serna, cómo se encuentra con la idea de crear la radionovela, o le dicen hay que hacer esto, o cómo es ese proceso para crearla y que le salga tan, pues así como le sale de chévere. Creo que acá yo tengo un cuadro donde anoto muchas vainas y hace poco vi que tenía aquí la idea inicial de la interna, mientras la encuentro les cuento. La interna iba a nacer antes del Mundial de Rusia 2018. Mi idea era que a través de la interna, que era como una practicante, la protagonista iba a ser Andrea Gómez. Por medio de la interna, que era la practicante de la federación, se enteraba uno de un montón de cosas. Entonces, no puedo hacer dos cosas. Entonces, la idea inicial de la interna era antes del Mundial de Rusia, con una practicante que se metía y uno se enteraba de todo lo que pasaba en la federación rumbo al Mundial. Porque no pudimos hacerlo, por calendario, no se pudo hacer antes del Mundial y me quedó la idea ahí. Cuando volvimos del Mundial dije, no, hay que hacer la interna porque
hay que contar muchas cosas desde otro foco. Ejemplo, yo inicialmente fui periodista deportivo, ahí fue donde empecé, conocí a Nico, donde aplicaba a Claudia y demás. Pero entonces yo me cansé del periodismo deportivo como tal, porque es que el periodismo deportivo es opinar. Pero yo dije, no, yo opinar, a mí me da pereza opinar. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer una pieza de periodismo deportivo a mi estilo, donde yo informe y entretenga? Entonces, ahí está la premisa. ¿Qué hago? Una radionovela donde hable del fútbol colombiano. Ahí dio un giro la historia, porque vean cómo el éxito de una historia depende desde donde uno cuenta la historia. Antes del Mundial era la interna, la mujer que entraba a la federación. Era más atractivo contarlo desde el directivo González, entonces dijimos, contemos todas las historias que giren en torno a la federación desde el punto de vista de Álvaro González como protagonista. Entonces, con todo el practicante, dije, quiero mi tribuna para informar en el tema de Toño, pero yo no quiero sentarme a opinar del 4-4-2, del 4-3-2, no me interesa. Entonces, ¿cómo hago yo? Uno, para crear un contenido diferente, y dos, para empezar a construir donde no había nada y donde de hecho no hay nada. Esta historia la traigo a colación porque nos sirve a todos. Y Guillermo Díaz Salamanca es mi jefe. Y Guillermo Díaz Salamanca, antes de su éxito en la Luciérnaga, era narrador de fútbol. Y cuando empezó a tener éxito con las voces, que Yamil lo llama los viernes a la marca de un caracol, Guillermo decía, no, Yamil, yo no me quiero retirar de la narración deportiva. Y Yamil le dijo, oye, hermano, dime una cosa, ¿cuántos narradores de fútbol hay en Colombia? Pues Yamil, debe haber 500, historia real, es 500. ¿Y tú qué número eres de esos 500? Pues no sé, que seas el 200, el 300. ¿Cuántos imitadores hay en la radio colombiana? En ese momento solo estaba él como gran figura de esa época. ¿Para dónde voy con esto? ¿Cuánta gente hoy comenta fútbol y opina de fútbol y habla el 4-3-2-1? Es una bolsa gigante. ¿Cuántos a través del humor y de la comedia quieren informar a través del fútbol? Yo decidí construir desde ahí. Por eso nace la interna, del deseo de construir un contenido para atraer nuevas audiencias desde un foco totalmente distinto y donde muy poca gente se atreve. Entonces tomé ese riesgo y hay otros contenidos que hemos querido crear. En el tren creamos el House of Cards criollo, era el cara de póker, que era con Juan Manuel Santos, y el propósito nuestro siempre es como informar desde la risa, porque creo que el partido opositor más fuerte de toda democracia es la risa, es el humor. Entonces, por eso nace el interno. Ana María, tú querías preguntar algo y creo que con esto ya cerramos para dejar a este hombre trabajar, que tiene que entregar tareas en cantidades. Hola, Nicolás. Nos tiramos el tren por andar en este Sí, círculo. hoy no sale el tren, hoy no sale el tren. Hola, Nicolás. Mi pregunta va pues Hola. hacia el ámbito legal, y era que tú mencionabas que al ponerte la máscara del personaje, pues como que te liberabas de las denuncias. ¿Esto aplica para cualquier situación o hay ciertas excepciones? En el tema legal hay una fórmula, y es que, bueno, para poner el tema del interno, el doctor González. Nosotros hablamos del doctor González, nunca hablamos del doctor Álvaro González. Entonces, si alguna vez el doctor González llega a demandar a RCN porque hicimos algo, nosotros no hablamos de Álvaro González, hablamos del doctor González. ¿Quién es el doctor González? Pues todos los que sean de apellido González que les digan doctor, no sé cómo. Estoy hablando del doctor González. Lo mismo de la política. El presidente Duque, el doctor Duque. Nunca, para el tema legal, nunca decir nombre completo. Ramón Yesurum, no. Doctor Yesurum, directivo Yesurum, presidente Yesurum. Para términos legales, nunca se dice el nombre completo y así te ahorras los problemas. Profesor Pinto, profesor Osorio, ministro Carrasquilla, vicepresidenta Marta Lucía, doctora Marta Lucía. Nunca los nombres completos, para que en el tema legal no haya problema. Vale, gracias. Y bueno, pues nada, Nicolás, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Lo dejamos trabajar y pues bueno, chicos, nosotros nos quedamos y en efecto el hombre tiene que ir a escribir un montón de cosas, un tren de cosas por la tarde. Por ejemplo, mira hoy,
hablando de premisas que no son chistosas, pero que es comedia. Hoy las prostitutas están muy preocupadas en Colombia porque están sufriendo una crisis laboral. Entonces el ministro de Salud quiere hablar con ellas, explicando prostitutas para soluciones. Esa premisa no es para nada chistosa. Pero escuchar a una prostituta caleña hablando con el ministro de Salud, que es el tipo más calmado, más tranquilo, más mediador, ahí va a haber ahí va a aparecer la risa. Pero no aparece desde la premisa, aparece desde la relación que hay entre una mujer de la vida alegre y un ministro que no se descompone con nada. A propósito de que la premisa no es chistosa, sino es el desarrollo. Vamos a ver cómo sale. Vamos a seguir ahora. Bueno, chao, Gracias. Nico. Muchas Gracias. Muchas gracias, Nicolás, que estés muy bien. Gracias. Abrazo y gracias. Gracias por compartir. Un abrazo. Cuídense. Gracias, Nicolás. Chao. Chao.